a trabajar algunas cuestiones que nos permiten comparar la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, algunos aspectos. No significa que en este cuadro estén planteados todos, exactamente todos, sino que pueda haber más, incluso se pueden llegar a seguir discutiendo algunos, pero bueno, a modo de plasmar una diferencia, de establecer una diferencia en algunos aspectos, bueno, vamos a explicarlo con este video. En principio, si hablamos de fines, la investigación cuantitativa le interesa describir o explicar, mientras que a la cualitativa le interesa comprender los significados que las personas le otorgan a otras personas, que le otorgan a otros contextos o situaciones y que le otorgan también a sí mismos, ¿sí? a los fenómenos, a los objetos, a las cosas, a las situaciones y a las otras personas. La estrategia de la investigación cualitativa es la medición controlada. Esto es porque le interesa medir las variables, las define antes previamente y luego después las mide en relación a la intensidad, cómo se expresan en la realidad. Mientras que en la investigación cualitativa lo que hace el investigador es observar naturalmente los fenómenos en su contexto natural, es decir, va donde viven esas personas, en su sociedad, en su cultura, y los observa naturalmente. Porque el objetivo es justamente no alterar la realidad, sino que observar o registrar cómo se dan los fenómenos en ese contexto, cómo se desarrollan naturalmente, sin ningún tipo de intervención. Del conocimiento de lo social hablamos que la investigación cuantitativa describe patrones generales o lo que le interesa establecer eso, mientras que la cualitativa busca comprender una determinada situación particular. Hablamos de profundizar en los casos. El lenguaje, en la investigación cuantitativa hablamos de variables, mientras que en la cualitativa hablamos de categorías. En las técnicas de recolección de datos, en la investigación cuantitativa ubicamos la encuesta, el cuestionario, y en la investigación cualitativa la observación, que puede ser participante o no participante, la entrevista en profundidad, que puede ser estructurada, semiestructurada, y las historias de vida. También incluimos los grupos focales, ¿sí? Entre otros. En cuanto a los datos empíricos, en la investigación cuantitativa o al investigador que se posiciona en esa perspectiva, mejor dicho, le interesa elabora una cantidad inmensa de información acerca de un gran número de casos. Hablamos de datos sólidos y repetibles, mientras que la cualitativa le interesa construir cantidad de información detallada en profundidad acerca de un número limitado de casos. Pocos casos hablamos, pero en una gran cantidad de datos ricos y profundos. Porque la investigación cuantitativa al establecer esas variables que quiere estudiar, establece solo esos aspectos que le interesan y lo estudia en una gran cantidad de casos. A la cualitativa lo que le interesa es estudiar en profundidad ese objeto de conocimiento. En cuanto a la capacidad de las teorías, hablamos que la investigación cuantitativa es generalizable y la investigación cualitativa no generalizable. Y acá hacemos una salvedad. En realidad es generalizable al contexto que estudia, que solo eso, no es generalizable a otros contextos. Por ejemplo, un antropólogo que estudia una determinada cultura, es muy difícil que ese conocimiento que obtiene se pueda extender a otras culturas que son muy distintas. Pero lo cierto es que sí se puede generalizar en ese contexto. En cuanto a las teorías, la investigación o al investigador que se posiciona en esta estrategia, esta perspectiva metodológica, le interesa comprobar las teorías. Comprobar teorías que conoce, que otros investigadores han elaborado y las comprueba. Mientras que en la cualitativa rara vez se comprueban teorías, usan uno o más casos para desarrollar ideas. Es decir, se elabora un conocimiento sobre ese fenómeno y es lo que interesa, no comprobar teorías. De ahí que si se comprueban teorías, para el proceso por el cual se obtienen esas ideas, en la cuantitativa sea deductivo, y si se parten de ideas y se elaboran deducciones para comprobarlas, mientras que en la investigación cualitativa hablamos de inductivo, es decir, se parte de los datos y luego se elaboran las ideas. Por eso es que decimos que la investigación cuantitativa es estructurada, mientras que la cualitativa es más flexible, que es particularista la cuantitativa porque solo le interesan algunos aspectos, y que la cualitativa es holística o integradora,
Porque, como dice ahí, sujetos que viven en un contexto con determinados significados y relaciones, y eso es lo que le interesa estudiar. Al sujeto, pensarlo inserto en un determinado contexto, ver la totalidad de todo eso. ¿Sí? La investigación cuantitativa descubre o intenta descubrir irregularidades, mientras que la cualitativa descubre irregularidades o los matices, las diferencias de eso también.